Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos alumnos de Doulos, bienvenidos. Hoy vamos a estudiar la clase Dones de Sanidad. Recuerde, dice dones. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú nos hables a través de esta enseñanza. Y más que una información, queremos tener la revelación y sobre todo el don y los dones de sanidad. En el nombre de Jesús, amén. Este es uno de los dones más anhelados. ¿Qué no es? No es una habilidad del médico, ni son dones psicológicos, ni sanidad espiritista. Dios nos libre de todo mal. Hay personas para la iglesia, perdón, hay promesas para la iglesia para que tengamos estos dones de sanidad. En el libro de San Marcos, capítulo 16, verso 17 al 18, dice así: Mateo, Marcos, Lucas. Marcos dice, verso 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí podemos ver cómo este don opera. Puede operar a través de nuestras vidas, porque Dios pues nos ha dado esta gracia. Así es que estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? Yo creo, tú crees, tú tienes derecho entonces a recibir de este don. También dice que llamemos los ancianos de la iglesia para que oren por nosotros cuando tenemos alguna necesidad de que oren por nosotros. Vamos a ver Santiago capítulo 5 en el verso 14. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dice, la oración de fe salvará al enfermo. Entonces nosotros podemos orar por los enfermos, imponer las manos, y dice la palabra que es una señal. Podemos orar. La Biblia dice que podemos orar. ¿Está usted enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, las personas que están a cargo de la iglesia, el pastor y los pastores que colaboran con el pastor o los ancianos. También dice lo que sí es, en plural, habla de dones. Número dos, sanidad sobrenatural de enfermedades sin medios naturales, a menudo por la imposición de manos. También podemos declarar la palabra y la persona queda sana. Jesucristo puso manos sobre los enfermos, pero en otras ocasiones solamente soltó la palabra y la persona fue sana. También, ¿para qué es este don? Bueno, dice, para salvar a los enfermos de las obras del diablo. La Biblia me enseña que hay enfermedades impuestas por el diablo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 13, dice lo siguiente, en el verso 16. Pero si leo del 11 dice así: había allí una mujer que decía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en el que se debe trabajar, y en estos pues venir y ser sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de ustedes
no desata en el día de reposo un buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y esta hija de Abraham que Satanás había atado por 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Aquí podemos ver cómo el enemigo había impuesto sobre esta mujer una atadura. Así es que el Señor vino a desatarla. Hoy día también, cuando oramos por enfermos, Dios les desata de algunas maldiciones, de algunas enfermedades impuestas por el mismo enemigo. Número 2, para establecer la verdad de Cristo. San Juan 10:38 al 42, veamos qué dice. Así que Dios vino para liberar a las personas que están atadas. Vamos a ver San Juan 10:38 al 42. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean por las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dice, procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Ahora, muchos creen porque ven las señales. También cuando Dios usa tu vida o mi vida para orar por alguien y es sanado, pues la gente cree por la señal de la sanidad que Dios establece en una persona. Por tanto, tenemos que orar, iglesia, para que tengamos estos dones de sanidad, porque creo que es una señal que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos. También sirve estos dones para confirmar el mensaje del ministro. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, del verso 29 al 30. La Biblia dice así: los discípulos están orando y dicen en el verso 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a sus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vean, aquí ellos están orando, los discípulos, y le piden al Espíritu Santo, le piden a Dios que les conceda el hacer milagros, señales y prodigios mediante el poder de Dios, mediante el nombre del Señor, pidiendo que Dios extendiera su mano sobre ellos. Lo mismo podemos pedir también nosotros. También el número 4 dice, para inspirar fe en Dios y darle gloria. Marcos 2:12. Mateo, Marcos 2:12. Dice, habla de un paralítico que fue sanado. Si leyera todo el contexto, puede leer Marcos 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba
y haciendo una abertura, bajaron bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo: ¿por qué cavilan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esto inspira fe a tanta gente que vio este milagro tan tremendo, como la fe de los amigos fue suficiente para que este paralítico fuera sanado por Jesucristo. Vemos ahí la osadía, la valentía, cómo vencer barreras cuando buscas que Dios haga un milagro en tu vida. Pues la sanidad para este paralítico vino por causa de los 4 amigos que lo bajaron abriendo primero el techo. Y el Señor Jesús, al ver la fe de ellos, pues les sanó. Fe agrada a Dios. También, entonces, vemos aquí para qué la sanidad. Bueno, la sanidad inspira a mucha gente también. La fe necesaria para que opere este don. La fe del ministro cuando el enfermo está demasiado débil, que es lo que, como lo que acabo de contar ahorita de aquel paralítico que es bajado. Pues gracias a la fe de los amigos, él encontró la sanidad. ¿Cuántos necesitamos que Dios obre en nosotros para que Él nos sane? También vamos a ver Marcos, estamos en Marcos capítulo 8. Voy a leer del verso 22 en adelante. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Vemos aquí que Jesús tomó de la mano al ciego, le sacó fuera de la aldea y hizo un milagro de manera muy diferente. Dice que escupió en los ojos y lo sanó. Le puso las manos encima después de haberle escupido. Vaya manera de sanar enfermos. Bueno, lo que puedo ver es que el ministro puede ayudar a la gente que requiere sanidad, que está tan débil, que está en un hospital, que está ya moribundo. Podemos orar, declarar vida. Dios ha orado milagros sanando a los que están en coma. En una ocasión yo venía de la escuela de mis hijas y me entró una llamada telefónica misma que yo no conocía el número, pero contesté. Y al preguntar, me dijo la persona en el otro teléfono: oiga, yo no le marqué. No, yo tampoco marqué. Me entró la llamada. A mí también me entró la llamada. Bueno, digo: ¿en qué puedo servirle? Yo soy pastor. A lo mejor usted requiere una oración. Dice: sí, tengo una sobrina muy grave en el hospital. ¿Podría ir a orar? Está en coma. Entonces,
Llegué a la casa, dejé mis hijas, me fue el seguro para visitar a esta niña que estaba en coma en el hospital. Entré con el nombre y bueno, me acuerdo que oré por esta niña que estaba pues como muerta, pues que no reaccionaba. Tenía un golpe en la cabeza, producto de un accidente o algo así, no recuerdo ni qué fue. El asunto es que esta niña Dios la levantó de ese lugar y años después las personas fueron a la iglesia diciendo pues que había ocurrido eso. Yo la verdad hice lo que tenía que hacer y ya no supe nada de ellos. Lo que puedo ver es que Dios quiere sanar a las personas enfermas porque Él tiene gran amor sobre la vida de cada persona. El deseo de Dios es sanar a los enfermos, es liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, abrir las cárceles. Él vino a liberarnos, vino a sanarnos. También la sanidad divina puede llegar por la fe del enfermo. Cuando alguien está muy enfermo, pero está creyendo a Dios, pues Dios obra. Tal es el caso de Mateo capítulo 9, verso 22. Vamos allá para ver este milagro. 9:22. La hija de Jairo. Dice, voy a leer el 18. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tus manos sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre que hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí, si tan solo tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirando, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquí vemos cómo la sanidad divina llegó a la mujer por su propia fe puesta en Jesús. Aquí no intervino el ministro, más que dijo el Señor, dice, poder ha salido de mí. Usted lee esta historia en Marcos y en Lucas, le va a dar el complemento de todo el testimonio de esta mujer que fue sanada porque tocó el borde del manto del Señor. Jesús dijo, virtud ha salido de mí, poder salió de mí. Cuando él se paró y preguntó, ¿quién me ha tocado? Señor, todos te tocan, todos te aprietan. Una multitud seguía a Jesús y dice, no, alguien me tocó con fe. Una mujer levantó la mano y dijo, yo soy. Una mujer que tenía flujo de sangre por muchos años atrás. El Señor obró por la fe que ella tenía en él. También hay milagros por la fe del ministro, una fe combinada del ministro y el enfermo. Mateo 9:28 al 29, voy a leer 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron, Mateo, sí, dos ciegos dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿crees que puede hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a su fe sea hecho. Los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, miren, que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Aquí intervino la fe del enfermo y la fe del ministro. Unimos nuestra fe, estamos de acuerdo, oramos por sanidad y Dios puede obrar. También Dios puede obrar por la fe de otros, que fue lo que ocurrió con aquel paralítico que lo bajaron en una camilla desde el techo. También la falta de fe estorba al don. Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Dice así Marcos capítulo 6. Vamos a ver, verso 5. Marcos dice, y no pudo allí hacer milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas
de alrededor enseñando. Podemos ver aquí que la falta de fe estorba el don. Jesucristo, el Hijo de Dios, para sanar a algunas personas en Nazaret, tuvo que poner las manos sobre ellos, ya que ellos no creían en Jesucristo. De ahí viene la palabra que Jesús dijo en Marcos 6:4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. La gente no creyó en Jesús en su propia ciudad, Nazaret, porque le veían como el carpintero, el hijo del carpintero, el hijo de José, el hijo de María. No le honraban con esa, no le estaban honrando. Solo que Jesús hizo unos milagros ahí porque impuso las manos sobre ellos. ¿Cuántos quieren tener este don de fe? Yo lo quiero, yo quiero orar por los enfermos y estos sean sanados, porque es una promesa que el Señor ha puesto para nosotros, queridos hermanos, queridos siervos y consiervos del Señor. Así es que vamos orando al Señor para que Él traiga este don. Como les repito, no solamente queremos tener información y también revelación, sino también quiero tener el don, los dones, entre ellos los dones de sanidad. Pídelo. Padre, en el nombre de Jesús, repite conmigo: yo recibo los dones de sanidad para orar por otros y estos sean sanados, cualquiera que sea la enfermedad. Te pido esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Recibo, recibo por la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente don. Don de profecía. Ahora, este don es el más de los más queridos. La gente quiere tener revelación y es bueno porque Dios lo pide. Vamos a ver, profecía. Lo que no es el ministerio del profeta, porque en el libro de Efesios capítulo 4 del verso 11 nos habla de los 5 dones que da el Hijo. Y recuerden, son 5, aquí está la mano: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. No se está refiriendo al don del profeta como un oficio, sino se refiere a la profecía, el cual se manifiesta en un momento de inspiración y el Señor fluye con su Espíritu Santo, te da una palabra para dársela a una persona o a la iglesia. Decir lo que pasará en el futuro tampoco es para eso ni es eso. Tampoco es un método para recibir dirección del Señor. Dios sí nos puede dar una palabra, pero en realidad la da para confirmar lo que Él ya nos dijo en privado. Tampoco es para predicar con inspiración. Entonces, lo que es un momento de inspiración cuando por el Espíritu Santo un creyente habla un mensaje de Dios a la iglesia. Recuerden, el Señor lo que quiere es darnos palabra para edificar el cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vemos aquí 3 propósitos del que profetiza. Una, edificación. Edificación. La palabra tiene que edificar, no condenar. También dice exhortación. No es un regaño, sino es al ánimo, es aliento y es corrección. Sí, animar a las personas. Y consolación. Hay personas que están desconsoladas. De pronto estamos orando y Dios nos inspira y trae una palabra para darle a una persona que está pasando un momento de crisis. Así es que qué hermoso es el Espíritu Santo, que puede traer dones a los hombres. Él quiere hacerlo. También el don que más debemos procurar
El apóstol Pablo dijo que sigamos el amor en 1 Corintios 14:1 y procuremos los dones espirituales, pero sobre todo que profeticemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vemos que sirve para edificación, sirve para consolación y sirve para exhortación. Así es que, ¿para qué es entonces este don? Dice uno, para hablar al hombre en una manera sobrenatural, una lengua conocida. Dice en el pasaje de 1 de Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Sirve entonces para edificar la iglesia, sirve para exhortar la iglesia. Esa palabra es paraclesis, consolar. La palabra consolar viene de consolador, que viene en San Juan 14:16. Cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga, dice, vamos a ver el pasaje. Yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, el Paracleto, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo consuela, la palabra profética trae consolación. También el punto número 4 dice, para que aprendan. Primera de Corintios 14:31. Vamos a buscarlo. Dice la palabra del Señor. Porque podemos profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Todos sean exhortados. También sirve para convencer al incrédulo o indocto. Cuando una persona va a la iglesia por primera vez, es un indocto, un incrédulo, y de pronto escucha una palabra que se le da y él la toma. Están diciendo, ¿cómo sabe mi vida? ¿Por qué me hablan de esta manera? Pues es el Espíritu Santo que está trayendo una palabra en el tiempo oportuno para la persona que ha ido a la iglesia y que le va a edificar, le va a consolar y le va a fortalecer, le va a exhortar, le va a animar. Vamos a ver entonces, eh, primera de Corintios, dice, 14:71, dice, porque podemos profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Bueno, es decir, que cuando vas a la iglesia, pues Dios te va a dar una palabra. Pero si tú eres un indocto, una persona, bueno, va una persona nueva a la iglesia, pues va a ser muy bueno cuando esta persona salga de ahí edificada, aunque fue por primera vez, porque muchos tienen una idea de la iglesia un poco errada. Pero vamos a ver, 1 Corintios 14:24-25. Pero si todos profetizan, entre algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Cuando llega a la iglesia una persona nueva, será un indocto, un gentil, una persona que no conoce a Dios, y de pronto Dios da una palabra a través del que está predicando o a través de alguien que inspirado por el Espíritu Santo se acerca, le dice, tengo de parte de Dios una palabra para ti. Y se la da al indocto, este sale de ahí muy contento, muy edificado para poder servir al Señor, para poder, pues, ser tocado y decir, voy a regresar a la iglesia, ¿no? Porque, mire, la gente lo que quiere es ver el poder de Dios. La gente ya no quiere palabras, quiere el poder. La gente se convence cuando ve el poder de Dios manifestado. ¿Cómo es que alguien que no te conoce de pronto te dice tu vida? Como la mujer samaritana que cuando Jesús la conoció y entabló con ella una comunicación,
De pronto le dijo, ve, llama a tu marido. Ay, ya no tengo marido. Pues sí, no tienes. 5 has tenido. Y el que hoy tienes no es tu marido. Entonces, esto habla de que Jesús conoce todo. Él tiene palabra para nuestras vidas. Regulaciones sobre este don. Hay regulaciones porque sí es bueno el orden en la iglesia. No queremos apagar al Espíritu Santo, ni queremos apagar los dones que Él trae, pero sí tenemos que tener un orden. Dios manda que procuremos este don, como ya vimos, pero también en el verso 39 de 1 Corintios 14 dice, así que hermanos, procuren profetizar, no impidan el hablar lenguas. Es decir, el deseo moral de Dios es que su Espíritu Santo se esté moviendo en la iglesia y todos podamos profetizar, tener revelación, inspiración para hablar una palabra de parte de Dios a otro. A veces es entendido solo por la persona a quien está dirigido. Número 3, no puede tomar el lugar de la Biblia. Esto es importante. Una profecía, el don de profecía, no va a tomar el lugar de la Biblia. No vas a dejar de leer la Biblia para solo buscar quien te diga, quien te dé una palabra. Es importante que lea la Biblia porque Dios ahí nos habla todos los días. Así es que no puede sustituir la Biblia. También, otra cosa, debe ser juzgada esa palabra. Toda palabra que te den a ti tiene que estar contenida en el sentido general, al menos desde la pasta, desde de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis. No recibas una palabra que no esté en este libro en términos generales. Claro, te van a dar una palabra a ti en términos específicos porque la palabra, la profecía es para ti. También dice el número 6, no se deben menospreciar las profecías. Usted debe de tener cuidado y no menospreciar las profecías, porque nosotros como pentecosteses que somos, sí creemos que hoy día Dios sigue hablando a la iglesia. Y nosotros sí creemos que el Espíritu Santo puede dar una profecía a una iglesia, a una persona, a un matrimonio o a una nación inclusive. Así es que vamos a ver Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 20. Dice, no menosprecien las profecías. Ahora hay una corriente, se llama cesacionismo, donde ellos dicen ya los dones cesaron, basados en un pasaje que dice que la ciencia pasará, etcétera, la fe, la esperanza, pero el amor nunca pasará. Así es que algunos quieren eliminar pues estos dones que Dios ha puesto en nosotros por una mala interpretación. Porque algunos dicen, bueno, no hablo en lengua, yo no tengo profecía, pero yo amo mucho a las personas. Siga amando a las personas, eso es lo que Dios manda, pero también pide tener los dones del Espíritu Santo en tu vida para que estés con poder y estés equipado para servir al Señor. Ahora, también es mejor no decir, el Señor dice. 1 Corintios 14:32. Sí, porque a veces somos muy ligeros en decir esto, pero aquí dice la Biblia que los espíritus, o sea, el espíritu humano de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, nosotros podemos regular este don. Ahora, la profecía depende de la medida de fe. Romanos 12:6 habla de que todos recibimos una medida de fe. Yo le pido a Dios mucha fe, más bien el don de fe, para creer en todas las promesas que Él ha dicho en su palabra. Dice Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la profecía mediante
perdón, úsese conforme a la medida de fe. Vuelvo a leer este pasaje. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Hay una gracia de parte de Dios para cada uno de nosotros. Todos tenemos diferentes dones. Ahora dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Usa lo que Dios te ha dado. Hay personas que están llenos de dones, pero no los usan. Los han enterrado. Número 8. No debe de haber más de 3 profecías en un culto. Es una regulación. Quiere decir que debe haber orden en el culto, en la reunión de los santos. En la reunión, la celebración, la asamblea, el culto. Es importante que haya orden, porque tenemos un Dios de orden. Pero hay unos que se van al extremo y hay iglesias donde no se oye absolutamente nada. Nosotros queremos tener un balance perfecto, callar cuando hay que callar y hablar cuando Dios nos llame a hablar. Primera de Corintios 14:29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Hermano, esta palabra juzgar es muy importante, que cuando alguien te da una palabra, tienes que juzgarla si está en la Biblia, si es de Dios o no es de Dios. ¿Cómo te das cuenta? Porque Dios te da discernimiento. Además, esa palabra tiene que estar contenida en la Biblia. Jamás Dios te va a dar una palabra contraria a su propia palabra. Es importante entonces que tengamos bien claro que lo que nos profetizan, lo que profetizamos, tiene que estar contenido en la Biblia. Por eso hay tantas sectas. Son producto de supuestas revelaciones de hombres que tuvieron, pero nunca las escribieron, nunca las pasaron por la Biblia, nunca compararon, nunca verificaron la escritura. Nosotros debemos de comparar o preguntarle al Señor si esta palabra que me han dado está en la Biblia, si es tu voluntad. Y el Espíritu Santo nos va a guiar para hacer la voluntad perfecta de Dios. Bien, pues lo que podemos hacer ahora es pedirle al Señor que nos dé este don también de profecía. Procurar la profecía. Procuremos entonces la profecía. Vamos a ver. Entonces, así es que oremos. Recuerde, no queremos solamente tener una información aquí en este copo. Queremos revelación y queremos la manifestación del Espíritu Santo a esta generación. Padre, en el nombre de Jesús, hoy levanto mis manos a ti y pido, dame el don de profecía. Espíritu Santo, precioso, ven, dame dones. Hay 9 dones en la palabra. Te pido que me des el don de profecía, porque Pablo dijo, procuren profetizar, porque sabemos que Dios va a hablar, va a revelarse a nuestras vidas. Señor, revélanos porque cometemos errores, porque no tenemos a veces los dones activos. Te pido que actives los dones en cada oyente, cada alumno de Doulos, Señor. Pido que todos caminemos en la misma dirección, que todos anhelemos más de tu Espíritu. Queremos más de ese avivamiento que da el Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Nos vemos en la próxima lección. Esta la tuve que ajustar. Gracias, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Amén.